Hola, apreciados amigos de Nuevo Tiempo. Me siento muy feliz de estar ya en el tercer día de esta serie que Nuevo Tiempo preparó para ti titulada El Consolador. Soy el pastor Joel Acuña y hoy estudiaremos el tema titulado Pecado imperdonable. Yo quiero saludar a todas las personas que están en la radio sintonizando este programa. Allá en el norte, en el centro, en el sur del país, yo quiero también decirte que compartas con tus contactos la frecuencia en la que tú estás escuchando Nuevo Tiempo esta transmisión. Y a todos nuestros amigos de las redes sociales, en el Facebook y también en YouTube, comparte para que más personas puedan conocer la esperanza que es en Cristo Jesús. Como bien lo dije hace unos momentos, el tema de esta noche es pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado? Para ti, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Quieres escribirlo? Yo quiero decirte que escribas ahí en el chat, ¿qué crees tú que es el pecado imperdonable? Queremos leerte. ¿Sabes? Hay muchas personas que cuando escuchan de un pecado que no tiene perdón, quedan aterrorizadas. ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Tengo en esta noche para ti algo muy especial que compartir. Y aquí en mis manos lo voy a mostrar. Es este maravilloso estudio Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Aquí tú podrás encontrar la persona del Espíritu Santo y saber en qué consiste ese pecado del cual hemos hablado. Solo tienes que solicitarlo al +51 942 459 869. Y para nuestros amigos que están en la radio, voy a repetir una vez más. +51 942 459 869. Sabes que este maravilloso curso es gratuito para ti gracias a nuestros ángeles de esperanza y gracias a Nuevo Tiempo. Ha llegado el momento de orar para abrir la Biblia. Donde tú te encuentres, te invito a elevar una oración a Dios. Oh Padre querido, en este momento vamos a abrir tu palabra y queremos escuchar tu voz. Es por eso que te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Una noche, así como estas, terminando una conferencia, un joven de 17 años se acercó a mí y me dijo estas palabras: Pastor, he pecado, he cometido el pecado imperdonable. Él me contó su historia. Cuando tenía 9 años de edad, su madre se divorció del papá y entonces cada uno tomó un rumbo, pero él quedó en casa con su madre. No pasó mucho tiempo en llegar otro hombre para la casa, pero este padrastro trataba rudamente a este niño de 9 años. Él comenzó a albergar en su corazón sentimientos negativos, hasta de odio. Pasaron los años, él ya tenía 11 años, 13 años, 15 años. Y cuando él llegó a tener 17 años, un día, mientras caminaba por la casa y pasaba cerca a la habitación del padrastro, escuchó como que alguien necesitaba o pedía ayuda. Cuando él se acercó, era su padrastro, que estaba tendido en el suelo, sufriendo un paro cardíaco. No era la primera vez, pero este niño, o joven ya de 17 años, quedó mirando fijamente al hombre y no pidió ayuda. La historia termina diciendo que este hombre finalmente murió. Y ahora lo tenía adelante de mí a un joven de 17 años diciendo: Pastor, he cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado? El propósito del mensaje de esta noche es descubrir
en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo y reconocer que solo las personas que viven bajo el Espíritu Santo tienen esperanza. Para eso, abramos nuestra Biblia. ¿Tienes ahí tu Biblia? Yo tengo aquí la mía. Si no tienes una cerca a ti, puedes en tu celular buscar allí el libro de Mateo, el capítulo 12. Vamos todos juntos con nuestra Biblia. Mateo capítulo 12, el versículo 31 dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Necesitamos explorar este pasaje bíblico. El texto es claro cuando comienza diciendo así: todo pecado será perdonado. Todo incluye fornicación, adulterio, asesinato, robo. Entonces, ¿por qué Jesús dice que hay un pecado que no es perdonado? Para entender mejor esto, leamos un verso más, el verso 32. Dice así: Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No es muy complicado entender el pasaje bíblico, solo necesitamos comprender dos cosas, dos palabras. Lo primero, el Espíritu Santo. Y ya durante estos días, el primero y el segundo, hemos descubierto quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace Él. Pero para comprender lo que Jesús está diciendo acerca de este pecado, la segunda palabra se repite tanto en el verso 31 como en el verso 32. ¿Ya descubriste tú cuál es esa palabra que se repite en relación al Espíritu Santo? Esa palabra es la palabra contra. ¿Y qué es contra? Contra es ir en oposición. En este caso, en oposición al Espíritu Santo. Vamos a ejemplificarlo. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo va al norte, yo te pregunto, ¿qué sería ir en contra? Ir en contra sería ir al sur. Si tú estarías con el Espíritu Santo en un edificio, en el 5º piso, y entonces el Espíritu Santo sube al 10º piso, ¿qué sería ir en contra del Espíritu? Si el Espíritu Santo sube al 10º, entonces ir en contra sería descender, bajar al primer nivel. En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo es ir en contra del Espíritu de Dios. Entendamos esto en la vida de otra persona, en este caso de un personaje bíblico. Vamos a la historia de Saúl. Saúl, antes de ser rey de Israel, era un hombre tímido, pero al mismo tiempo de carácter fuerte y de un temperamento terrible. Sin embargo, el Señor lo escogió para ser rey de Israel. Cuando el profeta Samuel lo ungió ya siendo rey, le hizo una profecía que está en 1 Samuel 10:6 y dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y eso aconteció. El Espíritu Santo descendió sobre Saúl y verdaderamente Dios, dice la Biblia, le cambió el corazón. Sucedido esto, las personas que estaban alrededor de Saúl ya no identificaron a él como el hombre que era antes y se hacían la pregunta: ¿qué le sucedió a Saúl? ¿Qué le sucedió? Lo que sucedió es que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y entonces las personas quedaron asombradas porque este era un nuevo Saúl, era otro Saúl, diferente, como si hubiera nacido de nuevo. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es.
¿qué le sucedió a Saúl? Tú te puedes preguntar, ¿qué le sucedió a María? ¿Qué le sucedió a Roberto, a Carlos? ¿Qué le sucedió a Marta? El Espíritu Santo obra en las vidas de las personas y así como cambió y transformó a Saúl, también sigue transformando vidas y cambiando corazones. La obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa de cambio y de transformación en el ser humano. ¿Tienes tú algo que necesita ser cambiado en tu vida? Tal vez es tu carácter, tu temperamento, tus palabras. ¿Necesitas el Espíritu Santo en ti? ¿Quieres que el Espíritu Santo haga una obra de cambio y de transformación en tu vida? Si tú lo necesitas, yo quiero que tú escribas ahí en el chat del Facebook y di, yo necesito que el Espíritu Santo transforme mi vida. ¿Qué quieres que el Espíritu Santo transforme en ti? Dile, Señor, yo quiero que tú transformes mi corazón, transforma mi carácter, transforma mi familia. ¿Quieres que el Señor transforme a un hijo adolescente en casa? Entonces escribe allí y di, oh Dios, yo necesito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para transformar la vida de las personas. ¿Sabes? Pero recibir el Espíritu Santo no es un asunto de que el Espíritu Santo viene una vez y entonces se queda para siempre. ¿Has escuchado alguna vez la frase, salvo una vez, salvo para siempre? Déjame decirte que esa enseñanza no es bíblica. Porque hablando en términos humanos, así como el Espíritu Santo viene, el Espíritu también se retira. Para entender esto, continuemos explorando la vida de Saúl. La Biblia dice que Saúl, después de recibir el Espíritu Santo, pasó por algunas experiencias difíciles. ¿Qué es lo que debe hacer una persona que recibe el Espíritu Santo? Vivir en armonía con el Espíritu Santo. Pero ya hemos dicho, de acuerdo a la Biblia, que blasfemia contra el Espíritu Santo es ir en contra del Espíritu Santo. Y es justamente eso lo que Saúl hizo, ir en contra del Espíritu. Un día, Saúl tenía que llevar al ejército a la guerra y terminando esto, había que ofrecer un sacrificio. Pero para el pueblo de Israel los sacrificios eran ofrecidos por los sacerdotes y también profetas. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que espere que él llegaría para ofrecer el sacrificio. Sin embargo, Saúl no dominaba su carácter. Él era impaciente y no esperó al profeta Samuel. Así que en apuro él tomó el sacrificio y lo ofreció a Jehová. Cuando llegó el profeta, le dijo que había actuado locamente. Y entonces Saúl quedó dolido en su corazón por la llamada de atención del profeta. Saúl no reconoció su pecado, aun cuando él había hecho cosas en contra a la voluntad de Dios y no había atendido al Espíritu del Señor. Pero Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Y en esta noche nos gozamos porque nuestro Dios es un Dios de oportunidad, es un Dios de esperanza. Y Dios le dio otra oportunidad a Saúl. Un día, frente a los amalecitas, cuando él tenía que ir a pelear contra Amalec, recibió la orden de Dios de destruir todo, personas, hombres, mujeres, niños, no quedarse con nada, no hacer botín, incluso los animales. Pero Saúl, terminada la guerra, se había reservado lo mejor. Desobedeció la voz de Dios. Él desatendió lo que Dios le había indicado que él debía de hacer y se había reservado lo mejor. Cuando llegó el profeta Samuel, le dijo lo que está registrado en 1 Samuel 15, verso 11, y yo quiero leerlo para ti. Dios le dice a Saúl, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sabes? El texto es claro. ¿Quién se ha apartado?
¿Es Dios quien se ha apartado de Saúl? ¿O es Saúl quien se ha apartado de Dios? Aquí nosotros estamos descubriendo entonces en qué consiste ese pecado imperdonable, esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, es por eso que más tarde Dios, expresando en lenguaje humano, en términos que nosotros podamos comprender, le dice así en 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Desde aquel entonces, la vida de Saúl fue una vida de fracaso, fracaso y caída tras caída. Saúl comenzó sintiendo celos ahora por el nuevo rey que gobernaría Israel, David. Pero no solamente sintió celos, él tramó la muerte de David. Y un día, cuando lo tuvo al frente, lanzó una lanza para quitarle la vida. En otra ocasión, el rey se enteró que su hijo Jonatán había hecho un pacto con David. Y él ya estaba dominado, no por un espíritu de Dios, sino por un espíritu del enemigo de Dios. También intentó matar a su propio hijo. ¿Sabes? Que cuando una persona se aleja de Dios, no sabe hasta dónde puede llegar. Hasta el momento en el que Saúl estaba enfrente de una divina, consultando a los muertos, haciendo contrariamente lo que Dios había expresado en su palabra. Sí, apreciados amigos, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando una persona hace contrariamente lo que Dios ha expresado en su santa voluntad a través de su palabra. Estaré en esta noche hablando para una persona que está ahí tal vez manejando en el taxi o yendo para la casa de regreso, pero sabe que ha hecho alguna cosa indebida, sabe que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Estoy hablando para una persona que tal vez incluso está en el hospital y ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, pero lo que más duele en su corazón no es la enfermedad que carga su cuerpo, sino el dolor en su mente y en su corazón de haber ido en contra de Dios. Pero hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. La vida de Saúl nos enseña que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Dónde estás tú? Tal vez ahí en las redes sociales, en YouTube o en Facebook, está un hombre que le ha sido infiel a su esposa y tiene dolor en su corazón porque no sabe cómo decirlo a su familia, a sus hijos. Vive aterrorizado con el sentimiento de culpa. Estoy hablando a un joven o a una señorita que vive cargando con el pecado de la drogadicción o del alcoholismo. Tal vez estoy hablando para ti que te has alejado de Dios porque tú ya conocías de Dios y te has alejado de su iglesia. Déjame decirte que es el momento de regresar. Detente, para, haz un alto. No puedes seguir caminando yendo en contra del Espíritu de Dios. Es hora de detenerse. Es hora de dar un giro, es hora de cambiar de rumbo, es hora de regresar a Jesús. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. El Espíritu Santo te está llevando hacia el camino de la salvación. ¿Sabes que nuestro Dios es un Dios de esperanza? ¿En qué consiste entonces el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en persistir en el pecado y rechazar al Espíritu de Dios. Y si tú persistes en el pecado, no hay perdón, porque la Biblia dice que para que exista el perdón necesitamos confesar los pecados. Yo quiero compartir contigo el bendito texto de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay algún pecado que tienes que confesar a Cristo Jesús? ¿Hay algo que tienes que rendirle a Él? En este momento, eleva una oración a Dios. Y si estás en las redes sociales, di, oh Espíritu Santo, escribe
Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Clama por el Espíritu. Di, oh Espíritu Santo, ven a mi corazón, transforma mi vida, renueva mi ser. El Espíritu Santo va a venir en busca tuya. ¿Sabes por qué? Porque así como la Biblia nos presenta la historia de un hombre que pecó contra el Espíritu y que finalmente se suicidó, la Biblia también nos presenta la historia de otro hombre, otro rey. También pecó. Tomó a una mujer que no era su esposa y mandó a asesinar, a matar al esposo de ella. Pero este hombre, rey David, elevó una oración a Dios que está escrita en el libro de Salmo, capítulo 51, verso 11, y dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tú no necesitas ser un delincuente para necesitar del Espíritu Santo. Tú no necesitas ser un drogadicto, un alcohólico para necesitar del Espíritu Santo. Tú puedes gozar de estatus social como el rey Saúl o el rey David, pero necesitas del Espíritu. Un día, un viernes de tarde, mientras estaba en la iglesia, sentí que alguien ingresaba llorando al templo. Era un hombre que sufría con el vicio de tragamonedas. Él había intentado mucho tiempo salir de allí. Esa tarde él había gastado todo su sueldo en esta casa, en estos lugares de tragamonedas. Y ahora él decía, ¿cómo yo puedo regresar para la casa? No tengo dinero, tengo 3 hijos, una esposa. Yo no tengo perdón. Hay perdón. Hay perdón porque si tú confiesas tu pecado, el Espíritu viene para ti y el Señor te recibe con los brazos abiertos. ¿Quién eres? Tú necesitas de Dios. Por lo tanto, hoy es el momento en el que tú puedes decidir vivir en armonía con el Espíritu. Pastor, ¿y cómo sé que yo no he pecado contra el Espíritu? Si el Espíritu Santo todavía toca tu corazón, todavía hay oportunidad para ti. Si tú todavía te has quedado escuchando en la radio este mensaje y no te has ido, es porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en tu corazón y todavía hay esperanza y todavía hay oportunidad. El Espíritu Santo viene entonces para ti y te abraza y te dice, hijo, hija, hay esperanza.